Bienvenidos a la entrevista de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. El 27 de enero fue establecido como el Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Holocausto, y esto en recuerdo a la jornada en que el campo de concentración y de exterminio de Auschwitz fue liberado de la barbarie nazi en 1945, en un hecho que precisamente este año cumple su aniversario número 75. Ana María Goldstein tenía apenas 2 años cuando los nazis invadieron Hungría y perpetraron una de las mayores matanzas de la historia de ese país. Y si bien ella no pasó por los campos de concentración nazis, perdió en ellos a casi toda su familia. Su historia del Holocausto es la de una niña que tuvo que aprender a sobrevivir en aquella Europa ensangrentada y siniestra para todos los judíos. En el año 1939 había 850.000 judíos en Hungría, 600.000 fueron asesinados y sobrevivieron tan solo 7.712. Y Ana María es una de ellas. Ana María, muchísimas gracias por su presencia en los estudios de France 24. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Son los 7.713 niños que sobrevivieron de 150.000 niños. O sea, quería aclarar ese punto. Perfecto. Ana María, sus primeros años de vida transcurrieron, como decíamos, sumergida, ¿no? en aquel horror, sobreviviendo, viendo a familiares desaparecer, rodeada, me imagino, de conversaciones, ¿no? Acerca de lo que sucedía. Y justo en una etapa de la vida y de nuestra formación que es clave, ¿no? Siendo niño, y en la que la mente de un niño es como que va viajando entre fantasías, ¿no? Digamos, ¿cómo veía usted lo que pasaba a su alrededor siendo una niña? Me imagino que mucho lo viviría a través de mirar a sus padres. Realmente lo que yo viví de esos recuerdos fueron después, cuando ya pasó la guerra, y yo estaba obsesionada por escuchar los relatos de los sobrevivientes. Y acompañé a mi mamá a todas las reuniones y escuchaba esos relatos. Y mi mundo nació de ese miedo, del horror, y me acompañó durante toda la vida. Me liberé de un poquito de eso cuando llegué a Colombia, que me alejé hasta físicamente de esto. Y cuando terminé de escribir un librito en que contaba la historia de la familia y todo lo que pasó en el Holocausto, porque quise que mis nietos supieran esa historia. Precisamente es en ese libro, usted, si nos lo quiere, nos lo puede mostrar. Claro que sí. Usted ha hecho una gran investigación, ¿no? Sí. En ese libro, y lo que tiene de particular también es que es un libro que no está a la venta, que usted lo escribió para que quede como memoria para su familia, ¿verdad? Correcto, así es. Digamos, como para que la historia pase de generación en generación, sí, y no se olvide, ¿no? Ese sería el objetivo. Que no se olvide, y ahí están todos los datos documentados, quién, en qué condiciones estuvo, cómo sobrevivió o cómo murió. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos fueron asesinados en Auschwitz. Tengo documentos de tíos que murieron en campos de trabajo en Mauthausen y murió de tifus. El día de la liberación murió. Precisamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo su familia vivió el Holocausto? Tengo entendido que más de 100 familiares suyos murieron, fueron asesinados allí. Mis abuelos y lo que conté, tíos y primos, vivieron fuera de Budapest, y casi la totalidad de los judíos que vivieron fuera de la capital fueron exterminados. Fueron los primeros a los que se llevaron a los campos. Ahora, esa persecución y también el quitarle libertades y derechos a la población judía comenzó antes de la llegada de los nazis, ¿verdad? Mucho antes. Salían continuamente reglamentos que regulaban la vida diaria. Primero, la juventud no pudo entrar a estudiar carreras universitarias. Después quitaron el derecho a ejercer profesiones libres. Por ejemplo, papá tuvo que cerrar su oficina de abogado. Estaba obligado, como el resto de los varones entre 16 y 55 años, a prestar servicio de trabajo forzado. Papá duró 1 año y 243 días construyendo diques, y trabajaba en una cantera y en un molino cargando bultos de harina.
En eso se le fue todo ese tiempo. Ahora llegan los nazis, bueno, a Hungría, ¿no? En 1945 como... 44, marzo En marzo, 19 del en 44. marzo del 44, bueno, comienza esta barbarie que, bueno, ya había comenzado previamente, como bien Sí, lo correcto. explicaba ustedes, pero comienza, bueno, la barbarie en su máximo exponente, digamos. ¿Cómo fue la vida? ¿Qué transformaciones se dan cuando una persona, digamos, empieza a basar su existencia en sobrevivir, en escapar de la muerte? La verdad que a papá lo capturaron y lo llevaron a un campo de detención inmediatamente. Quedamos mi mamá y yo, tuvimos que ponernos la estrella de David amarilla para distinguirnos. Había que entregar todas nuestras posesiones, cuentas bancarias, todo lo que teníamos, inclusive en el apartamento de valor. Mamá solo pudo conservar su anillo de matrimonio. Lo más difícil era conseguir comida. No teníamos permiso salir a la calle sino Perdón, en 2 este horas. momento usted estaba sola con su madre. Sí, sí. Lo más difícil era conseguir comida. Entonces mi mamá se armó de valor, se quitó la estrella y salió desde la madrugada a buscar a ver cómo podía conseguir un pedazo de pan. Después estábamos obligados a pasarnos a unos edificios marcados con la estrella y de ahí al gueto principal. Sobre eso le quería preguntar, porque luego llegan los guetos, ¿no? Sí. Eran, como usted lo explicaba, edificios marcados con la estrella de David para Correcto. que ahí se colocaban, ¿no? Ubicaban a la población judía. Sí. Usted junto a su madre pasaron por el gueto, Así es. más de uno, ¿no? ¿Cómo era la vida allí? Era terrible por el hacinamiento, las enfermedades y sobre todo el hambre. Todo el mundo sufría de hambre. La gente moría o enloquecía y a los muertos no había forma de enterrarlos. Mamá logró que huyéramos de allá y fuimos a llegar al gueto internacional, que eran unos edificios bajo la protección de alguna embajada. Nosotros llegamos al de Suecia, que estaba bajo la protección de Raúl Wallenberg. Ahí también la concentración de la gente hacía muy difícil la vida. Éramos 20, 22 personas compartiendo la misma habitación y el mismo baño, y había ya gente viviendo en las escaleras y en los sótanos. Lo que nos ayudó mucho es que Wallenberg consiguió siquiera tener una taza de sopa y un pedazo de pan al día. El peligro era que los fascistas húngaros merodeaban esos edificios e inclusive sacaban gente de allí para llevarlos al Danubio y fusilarlos allá. Era una práctica muy común los fusilamientos en el Danubio. Finalmente usted junto a su madre lograron escapar, ¿no? Del gueto. Nosotros escapamos del gueto y después nos escapamos inclusive de ese edificio de protección porque mamá no se sentía segura. Contactó a la resistencia judía y a través de ellos consiguió la dirección de una baronesa que vivía en las afueras de Buda y nos aceptó bajo que nosotros ya teníamos unos papeles falsos que decían que éramos católicas venidas de Rumania, y con eso nos aceptó y nos dio posada. Y cuando llegamos allá, a nuestra sorpresa, la oficialidad alemana también escogió el mismo sitio porque era un sitio estratégico, así que llegamos a refugiarnos donde los alemanes. A refugiarse de los alemanes al mismo lugar donde justamente llegó la presencia alemana. Exactamente. Y mamá, que hablaba un alemán perfecto, estableció una buena relación con ellos y se pasaba por las noches a escuchar las noticias de la BBC de Londres, porque tanto ella como aquellos querían saber en qué va la guerra. Ellos ya sabían que la habían perdido. Lo que querían saber cuánto tiempo les quedaba todavía a ellos para sobrevivir. Claro. Ahora, dentro de todo este horror también había gestos humanos, ¿no? Usted, por ejemplo, en una entrevista mencionaba que una prima sobrevivió gracias a la ayuda de una familia que la acogió y que la mantuvo escondida. Cierto. Y ella, el resto de su vida, aunque ella misma estaba
tenía dificultades económicas. El resto de su vida ayudó a esa familia económicamente. Qué bueno encontrar esos Sí. gestos en ese ambiente precisamente de tanto horror. Luego, ¿cómo se fue de Hungría y llega a Colombia, ¿no? Un país bastante diferente. Muy diferente. Y eso me ayudó a dejar atrás parte de lo que había vivido y rehacer mi vida. Y aquí conocí al que fue mi esposo y aquí nacieron mis hijos. Y este es el país que me dio nuevas oportunidades. Ana María, ¿siente usted odio o resentimiento? Yo estoy difícil definir los sentimientos que quedan. Yo prefiero mirar hacia adelante. Yo quisiera crear un mundo en que todas podamos vivir en paz y donde nadie sea perseguido ni por su raza, religión, ideología o preferencias sexuales, y tratar más bien de no pensar tanto en el futuro, aunque eso continuamente está adentro. Me imagino. Para ir finalizando, Ana María, cuando usted ve, bueno, a sus hijos, a sus nietos, cuando escribe sus memorias, todo lo que logró luego de pasar por aquel infierno, ¿siente que de algún modo le está diciendo al mundo y a la historia no pudieron con nosotros, estamos de pie y seguimos adelante? Así es, así es. Y yo sé de que inclusive un familiar mío se prometió a sí misma para demostrar que si no pudieron con nosotros, y quiso tener una familia grande. Tuvo 5 hijos, se casaron y todos tuvieron muchos hijos, y para ella el placer más grande es ver los bisnietos que ella tiene y esa sensación que aquí estamos. Generar vida, ¿no? Después de haber estado rodeadas de tanta muerte. Ana María Goldstein, ha sido un placer haberla tenido usted con nosotros en los estudios de France 24. Muchas gracias a ustedes. Era Ana María Goldstein, sobreviviente del Holocausto, en la entrevista de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.